Muy buenos días, bienvenidos nuevamente viernes, hora de Agenda Constitucional. Hoy vamos a conversar respecto a lo que ha ocurrido esta semana, el intenso trabajo que se está haciendo en la Comisión de Reglamento para unificar las propuestas de todas las comisiones de trabajo y así poder presentar una propuesta al Pleno para que se pueda discutir, por supuesto, punto a punto, van a presentar indicaciones. Se viene un proceso bien intenso. Vamos a estar conversando de eso y más, como siempre, junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar acá como todos los viernes en la mañana. Muy buenos días. También estamos junto a Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Bárbara, muy buenos días y también saludo a Pamela, a Pato por esta conversación que viene. Estamos también junto a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, Bárbara. Hola, buenos días. Un saludo a Pamela y a Sebastián. Bueno, antes de ponernos a desglosar todo lo que está pasando y va a pasar, sobre todo con la discusión y aprobación del reglamento, demos una mirada en general. Se cumplieron 2 meses de trabajo de la convención. ¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta ahora? ¿Las expectativas que estaban se han superado, no? ¿Cómo lo ven, Pamela? Bueno, yo creo que el balance es un balance de logro. Ya tenemos en el plazo que se había autoimpuesto la Convención Constitucional la propuesta de reglamento y justamente esta semana ya hay una propuesta completa de reglamento y esta semana están trabajando las y los convencionales constituyentes, incorporando también lo que fue el trabajo de las otras comisiones provisorias, ¿ya? Creo que además ese trabajo ha sido con bastante transparencia, todos hemos podido como ir siguiendo los textos, los debates en relación a eso, así que me parece que la primera etapa de la Convención Constitucional, que era esta etapa transitoria en el fondo del establecimiento del reglamento, de la organización de los convencionales constituyentes, se cumple de manera muy efectiva y creo que es una muy buena noticia. Ahora comenzamos otro ciclo, ¿ya? Y eso obviamente va a estar con muchas expectativas y probablemente podemos ir durante esta mañana conversando, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser esos nuevos críticos. Pero para tu pregunta, me parece que el balance es positivo, hay un balance de logro del cierre efectivo de la primera etapa, que era la elaboración del reglamento al interior de la Convención Constitucional. Patricio, ¿cuál es el balance que se puede hacer hasta ahora? ¿Con las luces y sombras? Bueno, depende mucho la expectativa, ¿no es cierto? ¿Contra qué medimos lo que ha ocurrido? Aquí, por lo menos lo dijimos, creo que todos lo dijimos, que iba a ser difícil, que iba a ser muy difícil y que iban a haber momentos complejos. No se nos puede olvidar el día 1, no se nos puede olvidar, aunque pareciera que ha pasado una eternidad, esa mañana de domingo, cuando se suspende la convención durante 2 horas y muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿En qué va a quedar esto? Desde ese momento de tanta incertidumbre, bueno, han venido otras cuestiones complejas, pero para mí el balance es positivo también. Vamos a tener ocasión de discutir sobre el reglamento, pero aparentemente ya está en un 80% concordado. Vamos a ver la votación del Pleno en unos días más. Han ido sumando diferencias, han ido perfilándose puntos de vista distintos, pero también han habido acercamientos. Nuevamente, aquí uno elige, ¿no es cierto? Y uno puede elegir las cosas oscuras, las cosas feas, las cosas malas que están ahí, o uno puede elegir también las cosas valiosas. Yo me quedo con esa declaración de hace 10 días atrás, de 15 convencionales de Vamos por Chile, en que hacen un llamado a un acercamiento, a una conversación a los convencionales de escaños reservados. Para mí eso es muy significativo en términos de abrir una posibilidad de conversación más allá de las trincheras o las barreras tradicionales. Esos gestos tienen que multiplicarse. Ya en el trabajo de las comisiones se ha visto bastante transversalidad, no en todas, pero en varias comisiones. Así que mi balance también es positivo, aunque han habido cosas preocupantes de las que podemos seguir conversando. Sebastián.
¿Cuáles son esas cosas preocupantes, perdón, ya, para que las deje enunciar, por lo menos? Bueno, efectivamente Pamela y Patricio han puesto un énfasis que tiene sentido en las cuestiones positivas. Yo, como dije la primera vez, sigo con cierto escepticismo, dije que era un escepticismo oscilante en el trabajo de la convención. Y si yo tuviera que destacar algunos puntos que a mí me generan preocupación, dicen principalmente con la confianza y la imagen que está teniendo la convención a medida que pasa el tiempo. Sabemos que todos los órganos deliberativos están sometidos a un escrutinio muy intenso y la ciudadanía muchas veces pierde rápidamente confianza en ellos. La convención mantiene todavía esta novedad de los primeros meses, no obstante algunas reducciones, pero lo que creo yo es importante es destacar que debe cuidarse mucho más esta confianza o la imagen de la convención. No solo lo que ocurrió el día 1, sino que también una serie de otras cuestiones que uno puede llamar son elementos de preocupación, como toda la discusión presupuestaria. A mí creo que no se ha hecho bien. Toda la otra cosa son las decisiones que toman algunas comisiones, que obviamente están sometidas después a más discusión, pero que pueden parecer muy absurdas a mi juicio, como las noticias falsas, las censuras, en fin, toda esa discusión creo yo que en estos 2 meses han generado espacios para la desconfianza o espacios para tener que trabajar mucho más en mejorar la imagen de la convención. Obviamente todo está por hacerse, queda mucho tiempo por delante, pero a mí me parece que hay ahí algunos puntos. Y quisiera terminar con uno, final, que es el liderazgo de Elisa Loncón. En nuestras primeras sesiones nosotros hablábamos de ella, algunos tenían más expectativa, menos expectativa, pero finalmente ella tenía todo por hacer para transformarse en un liderazgo político importante, convocante. A mi juicio, el momento que a mí me generó alguna decepción fue aquel en que no fue capaz de condenar la violencia en la Araucanía o de llamar a deponer las armas. Al menos para mí ese fue un momento que es difícil de comprender. Pero creo que en estos 2 meses ella ha dado cuenta de un liderazgo que no se ha desplegado completamente hacia convocar, hacia lo que creo debe ser un liderazgo de quien preside la convención. Y eso es un asunto que deberíamos atender también. Yo creo que, por lo menos en términos personales, yo le rendiría un homenaje así como en la primera jornada a Carmen Gloria Valladares. ¿Se acuerdan que fue muy, muy aplaudida? El secretario del Congreso, Jan Smock. El rol que le está cumpliendo dentro de la convención, yo creo que no se está dimensionando realmente todo ese conocimiento, esa sabiduría que de alguna manera va encauzando o poniendo un poco todas las discusiones. Puede ser bueno de mencionar, hay que decirlo. Bueno, dentro de esos temas de preocupación hay un carrusel de emociones, quizá uno podría decir, pensando en que hay cosas que a veces se discuten o se aprueban en comisiones, queda la escoba, todos quedamos muy preocupados, después llega el pleno o otra comisión, se baja o se cae y vuelve la tranquilidad. ¿Esa va a ser más o menos la dinámica que vamos a ir viviendo por lo menos en las próximas semanas? ¿Cómo lo ven, Pamela? Sí, mira, de los temas de preocupación, quiero coincidir y compartir el tema sobre la confianza en la Convención Constitucional. Yo creo que eso es algo que hemos venido conversando y que no debemos perder de vista, porque la Convención Constitucional ha sido evaluada o analizada por distintos sectores como un mecanismo democrático, institucional, para canalizar, ¿no es cierto?, el malestar social que existe en la sociedad chilena y también con una alta expectativa de reconstrucción de confianza entre la ciudadanía y los espacios de representación política. Y como bien señalaba Sebastián, en general los órganos colectivos nuevos, ¿no es cierto?, tienden a tener confianza inicial, pero después, cuando ya empieza, ¿no es cierto?, el trabajo y se despliegan, es donde se empieza a probar, ¿no es cierto?, los niveles de confianza. Entonces, eso creo que es muy importante recalcarlo, porque el trabajo de la Convención Constitucional es muy importante para converger en un texto constitucional que podamos aprobar en un plebiscito ratificatorio, pero también es un espacio de reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y los representantes y la política,
Y eso como hay que irlo recordando permanentemente, porque muchas de las cosas que probablemente vamos a conversar cuando ya entremos en el reglamento, que se ponen muchos énfasis en cuestiones que tienen que ver con la confianza, eso también tiene que ser muy consistente en la práctica, porque finalmente la confianza se basa como en consensos, ¿no es cierto?, de una comunidad, de los procedimientos y cómo esos procedimientos son estables, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces creo que eso es lo primero que quiero señalar. Y lo segundo de preocupación, porque en la primera vuelta me refería a lo positivo y no a la preocupación, creo que es muy preocupante los niveles de violencia que hay hacia los convencionales constituyentes, ¿ya? Eso también quiero resaltarlo porque creo que es algo que está ahí como muy presente. Creo que también es un problema de la sociedad chilena. En distintos ámbitos se está expresando más violencia. Y me parece que la violencia hacia los convencionales constituyentes es inaceptable en cualquier forma o medida que se dé, ¿ya? Hemos visto que han habido amenazas a distintos convencionales, no solamente a la presidenta Loncón, a la cual ya se le tuvo que asignar, ¿no es cierto?, seguridad especial, pero a distintos convencionales y lo hemos conversado en otras sesiones. A través de redes sociales hay mucha violencia, ¿ya? Y hay estudios que han hecho distintas universidades en relación a eso. Entonces, no lo dejemos pasar, porque en el fondo estamos construyendo, ¿no es cierto?, un texto constitucional que todos buscamos, ¿no es cierto?, que nos represente a todos los sectores sociales, que sea inclusivo, que integre. Y por tanto creo que el tema de la violencia, que es un tema que está presente, lo hemos conversado en otras ocasiones con otras esferas, también hay que decir acá no se acepta la violencia hacia los convencionales constituyentes. Ahora, dentro de los dos puntos que plantea Pamela, por supuesto, el de la violencia es fundamental, lo hemos conversado muchas veces, pero en el caso de la confianza, ¿cuál debería ser el rol también de los mismos convencionales? Por lo que mencionaba antes, por ejemplo, cuando se intenta aprobar cosas que no les competen, atribuciones que no tienen o que eventualmente podrían generar mucho revuelo, aunque después se caiga, se genera, o sea, en el fondo, ¿hay un tema que viene solo desde fuera o ellos también tienen un rol dentro de eso? Patricio, Sebastián. Oye, mira, Bárbara, la confianza es bien difícil de conquistar en estos tiempos, es muy difícil de ganar confianza en estos tiempos. Y déjame distinguir es mucho más fácil. Sí, y déjame distinguir un par de cosas. Yo considero muy positivo que tengamos a tantas personas, tantas instituciones y tantos medios siguiendo el proceso. Y también considero positiva la crítica. Yo creo que la crítica es positiva para el propio provecho de la convención. La crítica le permite a la convención y a los que dirigen la convención ir advirtiendo en qué momentos se han cometido errores, qué cosas pueden producir un costo. Y ahí es muy importante que la convención mantenga esa apertura democrática a la crítica, esa capacidad de entender el rol que cumple la prensa, el rol que cumplen los observadores, el rol que cumplen los ciudadanos. No toda crítica es malintencionada, no toda crítica es artera o busca destruir, aun cuando pueden existir críticas que sean violentas, descalificadoras, pero no generalizar. Ahora yo me desdoblo, y a propósito de la observación de Sebastián sobre el liderazgo, ahora ya no como ciudadano que estoy mirando, sino como alguien interesado en el éxito de la convención, lo confieso. Yo creo que hay que cuidar también las apariciones públicas y la manera en que la convención y sus liderazgos se comunican. Ayer hubo un episodio en que se explicaba a los medios una información respecto a la solicitud de un suplemento o un complemento presupuestario. Y yo creo que se trató de un punto de prensa muy improvisado, donde la presidenta dio respuestas, a mi juicio, no las mejores. Invitó a los periodistas que estaban cumpliendo su trabajo, un periodista de Radio Cooperativa estaba cumpliendo su trabajo, y le dijo, mire, lea el diario. Cuando le preguntaba si era cierto que había que suplementar el presupuesto y en cuánto había que suplementarlo. A mí en lo personal me encanta
me encanta la forma natural con que Elisa Loncón se comunica. No creo que deba haber un único patrón. No creo que estemos necesariamente obligados a tener liderazgos empaquetados, liderazgos con corbata, liderazgos que hablan como abogados. Esa es una alternativa. Me parece sano y refrescante que tengamos un liderazgo con una naturalidad coloquial. Bien, pero las improvisaciones no creo que ayuden en nada. Entonces me desdoblo y le mando un consejo al equipo, ahí tiene que haber un equipo de prensa, al equipo de la presidencia, de que cada punto de prensa de la presidencia tiene que ser preparado, tiene que haber un guión. Esto del ABC, ¿no es cierto? Esto del ABC es demasiado importante la función de la convención para que se actúe de modo amateur. Lo digo, pero en la mejor buena onda. Pero eso los ciudadanos que se enteran de la convención en la noche, cuando ponen el canal de televisión, se quedan con esa imagen. Y repito, lo de ayer, que no es grave, para nada, no tiene nada de grave, no es profundo, pero revela que las cosas se pueden y se deben hacer mejor. Justamente a cosas como esa apuntaba antes, y Sebastián le doy la palabra, porque en ese caso se está preguntando por una información que además el mismo vicepresidente decía, esto es viejo, es como el eco de un aplauso que fue hace muchos días, ese oficio se había enviado antes. El punto es que se había informado que no se necesitaban recursos adicionales porque se iban a reasignar, y ahora resulta que sí se habían pedido recursos adicionales. Entonces, en el minuto en el que debían explicar eso, claro, cuando envían a los periodistas a informarse por la prensa, la gente, si solo se queda con eso, bueno, se genera un desprestigio. Y eso no es una campaña impulsada necesariamente por los medios de comunicación o por las redes sociales. O sea, algo hay también que se puede mejorar desde adentro, Sebastián, ¿no? Por supuesto, yo diría, Bárbara, que no hay que asignar responsabilidades específicas, pero sin duda la convención misma tiene mucho que hacer para intentar mejorar su imagen y avanzar hacia la confianza. Fíjate cómo ha sido la transición, y yo creo que eso es importante analizarlo. Inicialmente creo que fue muy revelador lo que recomendó Pepe Mujica, que dijo que la convención no se transformara en una bolsa de gatos. El primer día, nosotros todos temimos que una cosa como esa ocurriera. Pero hoy día, a mí me parece que no nos costaría llegar a un acuerdo de que hoy día la convención, su riesgo no está en que sea a lo Pepe Mujica una bolsa de gatos, porque en fin, ha funcionado, tiene su reglamento, o está a punto de tener su reglamento, todo eso está muy bien. ¿Cuál es el riesgo hoy día? Yo creo que hay dos riesgos importantes. Uno, llamémosle el de la soberbia. A mí me da la impresión de que toda la cuestión del presupuesto es una cuestión muy fundada en la idea de que nosotros somos la convención y entonces nosotros podemos disponer de todo lo que queramos, entre otras cosas de 1.700 millones de pesos adicionales en donde hay asignaciones y qué sé yo, una serie de otras cosas que ya conversamos. A mí me parece que esa forma de aproximarse a las discusiones, lo hablamos en su momento, que esa fuera una decisión de la convención a aumentar sus asignaciones y no una decisión de un consejo externo que pudiera fundamentarlo y, en fin, demorarse un poquito más para explicarlo un poco mejor, a mí me parece que eso daña severamente la confianza de la convención. Y un segundo tema que yo creo también genera alguna desconfianza o alguna idea negativa en torno a la convención, dice relación con los extremismos, las miradas más radicales, es decir, que la convención sea un órgano extremo y no moderado. Yo sé que eso es injusto muchas veces, porque como bien dijiste tú, Bárbara, es porque un par de convencionales se le ocurre una idea demencial y entonces eso se empieza a discutir y sobre eso gira la discusión en la opinión pública. Vamos a ver la próxima semana si perseveran ideas tan locas como las noticias falsas, el negacionismo en cuestiones tan increíbles como las que hoy día están planteadas, la idea de República de Chile, la idea de no incorporar libertad de enseñanza, todas esas cosas que a mí me parecen que son extremas. Eso lo vamos a se va a ver la próxima semana. Pero creo yo que estos pequeños momentos también generan una idea en la opinión pública y en la ciudadanía de que ahí hay
un grupo de personas muy extremas que no dialogan con una cierta moderación que yo siento y espero hay a nivel nacional. No tanto en las redes sociales, que yo imagino siempre son un poco más extremas, pero sí a nivel de quien se informa en la opinión pública sobre esto. Entonces yo creo que la soberbia, es decir, más humildad, y el ejemplo que pone Patricio es muy bueno, más humildad para conversar con los periodistas, más humildad y también la moderación son cuestiones que a mí me parece pudieran colaborar. En ese punto nosotros conversamos con convencionales todos los días, y por ejemplo en el caso de las asignaciones, un convencional incluso del oficialismo, nos decía, mira, nosotros miramos y comparamos los presupuestos actuales con que funciona el Congreso, un diputado dispone 4 veces lo que disponemos nosotros, entonces en el minuto que empiezan a explicar, bueno, tienen un punto y es razonable y quizá alguien pueda estar de acuerdo o no, pero hay formas comunicacionales de abordarlo de mejor manera quizá, Pamela. Sí, bueno, una de las comisiones de provisoria es sobre la de comunicación y transparencia, ¿no es cierto? Y eso creo que ya en el reglamento se ordena y se aborda mucho mejor. Creo que la primera etapa, obviamente por ser un órgano nuevo, porque lo conversamos varias veces en esta sesión, el sistema político tenía que como adaptarse también a este nuevo espacio de representación. Pero sí coincido en que si bien la confianza no solo tiene que ver con la transparencia y cómo se comunican las cosas, sino me parece que la confianza tiene que ver con generar consensos de cómo hacer las cosas y que eso se sostenga en el tiempo y todos respeten eso, ¿no es cierto? Sí es muy importante el tema de la transparencia en la información, del orden de la información, de que haya también transparencia activa, es decir, todo tipo de informaciones probablemente esté en las plataformas que la misma convención está definiendo, que son la página web, en las comunicaciones que haga formalmente la convención constitucional. Obviamente todo eso es clave y por eso la confianza depende mucho de los convencionales, no solamente del apoyo que las instituciones, la sociedad civil demos desde afuera, porque, bueno, Patricio decía al principio, y me pongo en ese mismo club, somos de los que queremos que la convención le vaya bien, ¿no es cierto? Que lleguen a un buen puerto de la mejor forma posible, pero sí los convencionales tienen mucha responsabilidad también en eso, ¿ya? Y creo que el cómo se den los debates, el cómo se aborden las temáticas, el que realmente se incorporen las discusiones que se tienen que incorporar, que las ideas, ¿no es cierto?, que son más radicales hacia un punto u otro, si bien se pueden plantear dentro de la convención, porque es parte del debate, existan los mecanismos claros, y yo creo que por eso es tan importante el reglamento ahora, ¿no es cierto?, de cómo eso se va a dar. Con respecto a las asignaciones, creo que es un punto importante, porque o sea, obviamente que la convención tiene que contar con los recursos necesarios para poder funcionar de la mejor manera posible, que los convencionales puedan hacer su labor, asistir, tener la asistencia técnica necesaria, porque eso es lo que va a permitir que el trabajo de la convención se lleve en el tiempo posible. Lo que pasa es que yo creo que hemos dado una conversación que no es solamente ahora, sino que de los últimos años. Ya recuerdo, por ejemplo, cuando se debatió y se aprobó la ley de fortalecimiento de la democracia del año 2015-2016, que también se habló mucho sobre el financiamiento público de los partidos, de las campañas, de la política. De repente este extremo antipolítica, antipartido, hace ver como que cualquier financiamiento al proceso de toma de decisiones está mal, porque hay como un rechazo, ¿no es cierto?, a la política. Entonces eso juega en contra cuando es otro órgano el que requiere esos recursos. O sea, yo creo que tenemos que hacer una conversación más profunda y democrática de que para que funcione bien nuestra democracia se necesitan recursos. Eso tiene que ser definido de manera transparente y de manera pública. Entonces sí creo en eso, que el Comité de Asignaciones tiene que cumplir un rol, pero lo que complica es la falta de transparencia. Y con respecto a Elisa Loncón, yo creo que Elisa Loncón está haciendo un aporte muy significativo en el imaginario también político y cultural de nuestro país, ¿ya? Es decir, que haya una presidenta de la Convención Constitucional como Elisa Loncón,
la cual ha sido reconocida, por ejemplo, el viernes pasado por el rector de la Universidad Católica por el aporte que está haciendo a la interculturalidad, es algo que nosotros tenemos que recepcionar de la mejor manera posible y con mucho cuidado, porque entiendo y eso es de parte de muchos actores, ¿ya? Porque en el fondo entiendo que la presentación de la conferencia de prensa sobre presupuesto puede haber sido poco precisa, pero también ha sido un patrón, ¿ya? Que la prensa es mucho más incisiva, ¿ya? Con el liderazgo de Elisa Loncón que con otros liderazgos dentro de la convención, ¿ya? Eso, porque ella es la presidenta. O sea, sí, obviamente uno espera algo distinto de la presidenta, y si hay un tema importante... Sí, pero también la prensa ya tiende a hacer preguntas mucho más incisivas, más de interrupción hacia liderazgos femeninos que hacia liderazgos masculinos, ¿ya? No sé, yo recuerdo a la presidenta Bachelet se le cuestionaban mucho más cosas que a cualquier liderazgo masculino, y me parece que en este caso también tiende a suceder eso. Y también quiero hacer ese punto, porque nosotros estamos en una conversación nacional sobre cómo incorporar nuevos actores. Entonces tenemos ciertas estructuras sociales de jerarquía, ¿ya?, que se están removiendo porque ahora aparecen otro tipo de liderazgos con otros perfiles, y yo creo que tenemos que tener recepcionabilidad un poco para no caer, ¿no es cierto?, en estereotipos, ¿ya?, para poder incluir, y eso es un proceso que se va a ir dando. Entonces hay que rectificar el cómo se entrega la información, porque sí creo que la prensa necesita, merece tener información directa y de primera fuente, porque eso también lo requerimos toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, pero también ya a observar cómo se genera la relación de los medios de comunicación con los distintos tipos de liderazgo. Ya creo que eso hay que ponerlo en la balanza y no obviar que eso es una situación que se repite. Sebastián, ¿quiere agregar algo a eso? Porque en el caso de ayer la pregunta era obvio que iban a preguntar eso los periodistas. Sí, yo a mí creo que el liderazgo de Elisa Loncón es muy importante por lo que dice Pamela, es decir, es un liderazgo simbólico, pero no puede quedarse solo en un liderazgo simbólico. Lo de ayer demuestra la imposibilidad de asumir temas difíciles y poner el capital que tiene ella, político, simbólico, a nivel nacional, para explicar un tema difícil y permitir que la convención salga fortalecida. ¿Y qué prefirió hacer ella? Simplemente decir que lean la prensa, ¿no? A mí me parece que ese no es el rol del líder, pero yo quiero ir un paso más allá. Lo simbólico creo que es súper importante, pero el liderazgo de Elisa Loncón, al menos así lo vi yo al inicio, debía ser un liderazgo convocante, debía ser un liderazgo integrador. Y así entonces, digámoslo en términos históricos, si solo Nixon podía ir a China, bueno, yo creo que solo Loncón podía sacar adelante un proceso constitucional que exige en algún momento, para construir la casa de todos, darle la espalda a la extrema izquierda e incluso alejarse exclusivamente de la agenda de los pueblos originarios. En el fondo, Loncón, para ponerse de cabeza de la convención, de líder de la convención, para construir una nueva constitución que sea la casa de todos, paradójicamente iba a tener que alejarse de la agenda de los pueblos originarios, paradójicamente iba a tener que alejarse de la extrema izquierda, donde ella posiblemente se siente mucho más cómoda. Ese es el rol de un líder político. Eso es lo que hizo Mandela. Y eso es lo que yo hubiera esperado que ella, en vez de desintegrar, de no convocar a otros sectores, los convocara, y entonces también tuviera que generar algún tipo de distanciamiento con su propio mundo habitual. Y yo pienso que ella ha perdido la oportunidad de hacer eso. Ahora, todavía es temprano, todavía es temprano. Todavía tiene harto que le cambie. No, menos, porque se cambia la directiva. No, le quedan 4 meses. Sí. Todavía es temprano. Yo no quiero decir aquí poner un punto final, pero sí yo quiero decir que en estos 2 meses, a mí en eso, y más la declaración esta de la violencia, no me ha terminado por persuadir. Patricio, para cerrar este punto y avanzar al próximo, claro, hay discrepancia respecto a qué es un liderazgo. ¿Es representar algo o ejercer acciones concretas también al respecto?
no perdamos de vista que lo que ocurrió en este punto de prensa en sí mismo no tiene mayor gravedad. Lo que pasa es que estamos tratando de analizar qué se puede aprender, si algo se puede aprender de aquello, y cómo puede salir fortalecido este liderazgo y esta vocería, porque los ciudadanos escuchan con atención a la presidencia y a la mesa de la convención. Yo estoy de acuerdo con Pamela, creo que la evidencia y los estudios sobre la materia son muy contundentes en sociedades que todavía arrastran un fuerte componente machista. Todos los liderazgos en distintos niveles, todas las posiciones de influencia y poder que tienen las mujeres están expuestas a un tipo de escrutinio distinto, más intenso, más agudo, y esa es una carga y un peso que enfrentan, ¿no es cierto?, Pamela, Bárbara, enfrentan las dirigentes del mundo empresarial, en el mundo sindical, en el mundo político, y ojalá haya un día en que eso no sea así. Eso es verdad, pero Pamela, estaremos de acuerdo que la presidencia de la convención enfrenta, sea hombre o mujer quien esté a cargo, un nivel de exigencia y escrutinio muy grande, guardando todas las proporciones, porque puede hacer una comparación muy estrambótica, digamos. Es como compararse el director técnico de Deportes Melipilla con el Barça. Pero yo fui presidente de un consejo de observadores el año 2016, y a ti, Pamela, te consta el nivel de dificultad que había permanentemente y la cantidad de errores que yo cometí, especialmente en la relación con la prensa, que requiere una atención, que requiere una prolijidad. En una sociedad democrática, la prensa es un desafío. Los medios de comunicación son un desafío. Yo digo, gracias a Dios. Ese es un problema que no tiene el líder de China Popular. Pero yo digo, gracias a Dios que estoy en un país donde uno tiene que lidiar con decenas de periodistas que están haciendo preguntas difíciles, que están tratando de encontrar contradicciones entre lo que dijiste ayer y lo que dijiste hoy. Entonces, mi único punto es más cuidado en las formas, respetando el carácter único y, a mi juicio, muy positivo de Elisa Loncón, respetándolo, no transformándola, no hacerle un extreme makeover, ¿no es cierto? Y que ahora salga disfrazada ejecutiva de Sanhattan y empiece a leer una... No. Estamos hablando de que no ocurran cosas como la de ayer, y eso simplemente es un poquito de más profesionalismo en la preparación de estas cosas. Yo lo dejaría ahí. Yo no estoy de acuerdo con Sebastián de que Elisa Loncón deba hacer tales y cuales rupturas o tales y cuales quiebres. Su carácter de persona moderada, a mi juicio, está fuera de dudas. Ella es una demócrata a toda prueba, es una persona que cree en la paz. ¿Pudo haber sido más clara en su condena? Sí, pero ella en lo personal no tiene que dar demostraciones de moderación ni de democracia. Es una demócrata, es una persona que cree en la paz, ha creído en la paz toda la vida, se está jugando por un camino pacífico, a diferencia de otros que creen que el camino es quemar, matar y destruir. Ella se está jugando por un camino pacífico, así que no creo que tenga que dar pruebas de blancura en ese sentido. Solo hay que cuidar más y mejor ese liderazgo y evitar errores no forzados. Quiero cambiar de tema porque esta semana ha estado aparentemente tranquila, dado que todas las comisiones presentaron sus propuestas, sus informes para el reglamento, y ahora todos los miembros de la comisión de reglamento están de cabeza tratando de transformar todo eso en un texto, ¿cierto? Tienen que de alguna manera darle una continuidad, coherencia, armonizarlo, y lo van a presentar. Ya tenemos fecha, la próxima semana se va a discutir, por lo que sabemos hasta ahora, se va a presentar para su aprobación en general y después se van a discutir todos los artículos, indicaciones eventualmente que se presenten. Esa discusión va a ser clave, y la primera pregunta a poder responder es: ¿cuáles van a ser los quórums para votar el reglamento? Es un tema que no está zanjado. Nos han dicho convencionales que algunos creen que debería ser con mayoría simple, otros creen que con 2/3. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que estaba puesto en, si es que hay o no algo en el reglamento o el marco que ustedes armaron, Pamela, Sebastián, entre otros? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta discusión?
O sea, a ver, con respecto al primer punto, que es como sobre las votaciones, si va a ser por 2/3 o por mayoría, el texto de reglamento que uno ha visto y que han ido saliendo los comparados, ¿no es cierto?, día a día, me parece que es bien claro en eso, ¿ya? En lo que se señala es que el reglamento se va a votar por 2/3, ¿ya? De hecho, el propio reglamento a su interior especifica las diferencias entre los puntos que el Pleno de la Convención Constitucional va a votar por los 2/3, que son cada una de las normas, y ellos hablan de que se van a votar acuerdos en el Pleno y comisiones por mayoría, que me imagino que son otro tipo de acuerdos que no tienen que ver con las normas constitucionales. Me parece que el punto, ¿no es cierto?, que está ahí en discusión y que lo conversamos en sesiones anteriores nosotros, es sobre la calidad como del no votante, ¿no es cierto? Es decir, cuál es como el absoluto que se va a contabilizar con respecto a eso. Ese me parece que es el punto que tiene como mayor diferencia, ¿ya? Yo creo que hay varios convencionales constituyentes que han expresado, ¿no es cierto?, en la convención de reglamento, algunos convencionales constituyentes del Frente Amplio o de ciertos grupos que se pensaba que podían querer como cuestionar los 2/3, ¿no es cierto?, que fueron muy explícitos y claros en decir se va a aprobar por 2/3. El tema es cómo se van a ir construyendo los acuerdos en las comisiones, ¿no es cierto?, sobre ciertas materias para la elaboración, la redacción, la discusión de las normas que van a ir a votación por 2/3. Y el punto, como decía, creo que y que quedó en el fondo en la propuesta de reglamento, que ya lo conversábamos la sesión anterior, tiene que ver con los no votantes, porque finalmente cómo se va a señalar, cómo se construye ese quórum de 2/3 puede tener que ver con eso y con esta facultad, ¿no es cierto?, que tienen las y los convencionales de abstenerse en ciertas votaciones. ¿Ya? Sí, pero entonces tenemos, varias discusiones paralelas, porque por un lado si va a ser mayoría simple o 2/3 o 3/5, no sé, otro quórum, y segundo es cómo se compone, porque si la gente que se abstenga, por ejemplo, no va a contar dentro del universo, ya se había zanjado preliminarmente, porque todo tiene que pasar por el Pleno, que fuera de todos en ejercicio en las votaciones y no solo de los presentes, por ejemplo. Son varias discusiones que vamos a tener que estar muy atentos, Sebastián. Sí, a mí me gustaría tocar la primera que tú dices, Bárbara, para no repetir lo que ya dijo Pamela sobre las abstenciones, que estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que dice la Constitución actual, que es la que obviamente vincula a la Convención? Dice que las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación se aprueban por 2/3. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es el reglamento de votación? A mí me parece que una lectura un poco parcial sería decir que el reglamento de votación solo, que se aprueba por 2/3, solo es aquella parte en donde el convencional va y dice apruebo, rechazo o me abstengo. A mí me parece que el reglamento de votación, como es el que ha discutido la Comisión de Reglamento, contiene no solo el momento de la votación, sino que también contiene el momento de la deliberación, pedir la palabra, cómo se pide la palabra, y también contiene el momento del procedimiento, es decir, el camino que te lleva a la votación. Y es por eso entonces que la orgánica, que el procedimiento para aprobar una nueva constitución, en mi opinión, sería una regla que debe ser aprobada, o artículos que deben ser aprobados por 2/3, porque al final cada uno de esos temas es complemento indispensable del otro. No podemos pensar la votación sin pensar también en la deliberación. No podemos pensar la deliberación sin pensar también en el procedimiento que permite la deliberación. Ahora, cosa distinta es, por ejemplo, el reglamento de ética, en donde hay unas disposiciones, algunas bien concebidas, otras, ya lo hemos dicho, a mi juicio muy equivocadas, que fijan las normas de ética de los convencionales. Y la pregunta es si esas son parte o no del reglamento de votación y en consecuencia si se votan o no por 2/3. Yo creo que esa ya es una discusión distinta. Pero yo soy muy claro en señalar que a mí me parece que el reglamento que está proponiendo la Comisión de Reglamento es un todo único que debiera votarse por 2/3. También ahí uno podría decir, bueno, ¿el todo único se vota por 2/3 o cada una de las normas que van incorporadas o de las indicaciones? Yo creo que no estamos quizás dimensionando, la gente que nos ve, lo complejo que va a ser este proceso de, no solo la formulación de las propuestas como ya lo vimos, sino que cómo lo van a votar.
Sí, Patricio, pero ahí, Sebastián. sí, no, cuando digo el todo único, estoy pensando en la lógica de que las indicaciones para ser aprobadas a ese todo único y los artículos de ese todo único son también disposiciones que se votan por 2/3. En la lógica de este tipo de asambleas como la convención. Patricio. Mira, yo quiero leer textualmente lo que dice la Constitución sobre este punto. No es que sea tan claro, pero dice, artículo 133, la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Las normas... Está bien clarito. Claro. Ahora, el reglamento de votación, yo podría estar de acuerdo con Sebastián, incluye no solamente aquellas reglas que se refieren a cómo se vota, y podría incluir algo más, algo previo. Pero yo en lo personal no haría una lectura expansiva, porque un reglamento de varios cientos de artículos trata de muchas cuestiones, no solo el de ética o el de participación. Entonces, expandir los 2/3. Yo he sido defensor de la regla, creo que tiene un valor intrínseco, creo que debe cumplirse para que el proceso siga siendo institucional. Pero yo creo que hay muchísimas cosas del reglamento que no tienen relación directa con la votación de las normas. Y por lo tanto... ¿Cuál, por ejemplo? O sea, el número de comisiones, los contenidos de las comisiones. Eso no es una cuestión, es muy importante, ¿eh? Es un tema importante. El horario de funcionamiento del trabajo, por ejemplo. Cosas o sea, esto no va a ser sencillo, Bárbara, tú tienes razón, esto va a dar lugar a unas batallas campales, pero yo por lo menos toda mi vida he defendido una interpretación en virtud del cual los quórum extraordinarios son extraordinarios y no darle lecturas expansivas. ¿Ah? En cualquier cuerpo deliberativo, la regla general obvia es la mayoría manda. Aquí tenemos una regla excepcional, muy justificada, muy importante, que son los 2/3 para aprobar normas en la nueva Constitución. Y también las reglas sobre cómo se vota. Eso es una excepción. La excepción, creo yo, hay que interpretarla restrictivamente. Vamos a ver, esta va a ser una discusión difícil, pero creo que no tendría por qué extenderse los 2/3 a otras cuestiones, por importantes que sean. Si la comisión funciona en Santiago o no funciona en Santiago, cuál es el número de miembros de cada comisión, si van a ser 30, 35, 40, cuáles son los temas que tiene la comisión, cuáles son los plazos de las comisiones. Pero claro, si se vota primero en la comisión y después en el pleno, ese tipo de cosas que tienen que ver con la votación, ahí sí entramos en el terreno de los 2/3. Pamela, ¿cómo ve esto y las dificultades que pueden tener, no? ¿Qué normas? Sí, coincido con lo que señala Patricio, porque yo creo que el reglamento, y si uno mira la propuesta, el texto tiene distintos aspectos. Entonces, si uno hace una lectura demasiado expansiva, ¿ya?, puedes extremar una conversación de asuntos que no son necesariamente tan relevantes como definir, ¿no es cierto?, la forma de los 2/3 para la votación, del reglamento de votaciones. Creo que eso es importante. Hay otras cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el funcionamiento, con las cuestiones de ética, con cosas de comunicaciones, con otros aspectos que van a estar señalados en la forma como se organiza la convención, que no es necesariamente llevarlas a ese punto. Entonces sí creo que tiene que haber una claridad entre que el reglamento de votaciones, tal como lo señala el artículo 133 de la Constitución, tiene que ser por 2/3 y eso me parece que es un punto como incuestionable. Sebastián. No, claro, el principio que tanto Pamela como Patricio plantean es un principio
que nos dice, bueno, no extendamos los 2/3, yo puedo estar de acuerdo con ese principio. La pregunta difícil es cuál es la frontera. Y de nuevo, ¿qué es el reglamento de votación? Entonces Patricio señala, a diferencia de lo que yo dije inicialmente, que la orgánica, es decir, si es que existe una comisión, 3 comisiones, en fin, no sería parte del reglamento o no sería parte de los 2/3. En cambio, la votación y el procedimiento, si entendí bien, sí lo sería, porque ahí hay una regulación de los momentos en que se vota. Bueno, yo creo que toda es una discusión que está abierta, no me atrevería a cerrarla ahora en abstracto, porque uno debiera mirar con más detalle los distintos aspectos del reglamento. Lo importante en esto, vuelvo a insistir, es que por la vía de la interpretación no se vacíe completamente de contenido la idea de 2/3, que es una idea que busca un consenso amplio, una cierta legitimidad mayor por la seguridad de que todos, o al menos 2/3, que es un quórum alto, concurren a ese acuerdo. Y ahora, si es que la convención en sus aspectos, en este artículo específico lo califica o no, bueno, será objeto de discusión. Otra cosa es que hay cuestiones que son malas ideas, y que nada, ni los 2/3, o sea, nada va a lograr superar que esa es una mala idea. Y yo creo que el reglamento de ética está cargado de malas ideas. Yo he revisado las distintas propuestas y me parece que, no obstante yo tener muchos desacuerdos con la Comisión de Reglamento en el procedimiento que plantean, a mí ese procedimiento no me termina por convencer de que vaya a ser un procedimiento adecuado, pero está bien, ellos tomaron una decisión y es la decisión que tienen y uno podrá discrepar. Pero respecto a el reglamento de la Comisión de Ética, el reglamento de la Comisión de Derechos Humanos o la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, yo creo que está cargada de malas ideas que ni por 2/3, ni por la mayoría +1, ni por lo que fuera, debieran ser aprobadas. Bueno, otro tema que va a ser tan relevante como lo que estamos hablando van a ser cuáles son las cosas que van a estar incorporadas en el reglamento y en la propuesta, porque algunas de las discusiones que vimos previamente era que se estaban en las comisiones aprobando materias que son de fondo, de contenido y no de procedimiento, que era lo que tenían que hacer. Tanto así que algunas ya anunciaron desde la Comisión de Reglamento que en esta etapa, por supuesto, después se van a discutir y van a quedar fuera. Como por ejemplo el sustituir la institución de carabineros por otra, cómo levantar el secreto de la Comisión Valech, por ejemplo. Materias que no tienen que ver con el procedimiento, que es lo que va a regular justamente el reglamento. Patricio, ¿cómo vemos esa discusión? ¿Qué deberíamos esperar en esas propuestas? ¿Cuántas cosas se pueden caer o mantener? Los abogados, y aquí vamos a tirar un salvavidas plomo a la conversación de latero, le destinamos mucho tiempo a estas distinciones. Son relevantes. ¿Qué es lo que es materia de quórum? ¿Qué es lo que no es materia de quórum? ¿Qué es lo que es procesal? ¿Y qué es lo que es sustantivo? ¿Qué es lo que es forma? ¿Qué es lo que es fondo? Pero yo creo, Bárbara, efectivamente que el público, aunque no goce con esas distinciones, entiende que es importante que no se decida nada de fondo en una etapa donde estamos discutiendo el método. Eso se entiende y tiene sentido. Y que hay cosas que están fuera de lugar en un reglamento, en una discusión de método. Como por ejemplo, suprimir Carabineros de Chile, más allá de lo que cada uno piense sobre ese asunto. Eso no tiene cabida, lógicamente, en una reglamentación del método de trabajo. Ahora, ojalá fuera todo tan claro, porque ese es un ejemplo, a mi juicio, evidente. Suprimir Carabineros no tiene nada que ver con el método. Pero un reglamento, aunque sea una cuestión de forma o procesal, igual se inspiran ciertos principios. No hay métodos neutrales. No existen los métodos neutrales. Nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, para preparar un trabajo. El método, de alguna manera, está cargado también o anuncia definiciones sustantivas o de contenido. El método puede ser más participativo o menos participativo. Puede ser más abierto o más cerrado. El método puede ser más sensible a lo pluricultural o menos sensible a lo pluricultural. Entonces, aquí va a haber que hacer un trabajo que no es sencillo, de dejar fuera de los reglamentos definiciones que son sobre el producto final, pero entender que cuando uno discute un procedimiento o un método, igual hay opciones valóricas.
Eso no es neutral. Entonces, la dimensión de género, por ejemplo, que la perspectiva de género esté atravesando el método, aunque a algunos les parezca que no hemos tenido todavía un debate detenido, tranquilo, exhaustivo sobre perspectiva de género, no podemos tener, creo yo, una discusión de método que no se haga cargo de lo que para la mayoría de los convencionales es central. Entonces, perdón que me haya... aquí han habido personas en los últimos 3 años que han dicho, bueno, el tema constitucional es un tema de un producto bueno. ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Por qué lo quieren cambiar? Y otras personas hemos dicho, es importante el producto, pero la forma de hacer las cosas también es importante. No da lo mismo la forma. No daba lo mismo hacer una nueva constitución en el Congreso. Y queríamos hacerlo en una convención. No daba lo mismo que la convención fuera paritaria o no fuera paritaria. No daba lo mismo que hubiera escaños reservados. El método no da lo mismo. La forma no es indiferente al resultado. Prefigura, es cierto, el resultado. El tema es complicado. Yo creo que la semana que viene esto se va a manifestar con mucha fuerza. No hay respuestas fáciles ni obvias, pero no podemos pensar que va a ser un reglamento como el reglamento de condominio, de administración de las peleas entre los vecinos de un condominio, que son puras reglas, digámoslo, neutrales, asépticas, inocentes. No. Pamela, ¿qué hacemos con eso? O, bueno, vamos a estar esperando. Mira, coincido plenamente. Los diseños institucionales, los politólogos a lo que llama Patricio Método le llaman diseño institucional, son claves para cómo se construye la voluntad. Eso es cierto. ¿Ya? Y yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad, incorporando a las mujeres, a los pueblos indígenas. Ahora en la convención también se habla mucho de la incorporación de la territorialidad de las personas que vienen de distintos territorios para no concentrar todo también como en la región metropolitana o en las grandes ciudades. Pero creo que en eso, si uno mira el reglamento, hay bastantes mecanismos establecidos, bien ordenados ya de los tiempos de cuánto tienen de intervención, de cómo se van a distribuir las palabras. Creo que hay bastante equilibrio y foco en integrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, se decía, para que los convencionales puedan intervenir, se va a hacer una lista de intervenciones donde los convencionales también van a tener que declarar, por ejemplo, qué representan en términos de una lista. Ahora vemos que hay muchos convencionales que se eligieron por una lista, no sé, la lista del pueblo se ha desarmado, ¿ya? Y esos convencionales se han incorporado a otros colectivos, han desarrollado un nuevo colectivo. Entonces, por ejemplo, también eso se cuida en el reglamento, es decir, el convencional tiene que declarar, o la convencional, a quién representa, para poder también generar un equilibrio en las palabras, para poder argumentar sus posiciones, sus iniciativas. Se habla de que eso sea paritario, que se incorporen los pueblos originarios, que se incorpore también la representación territorial. Entonces, todo el diseño institucional previo que se hizo para elegir la Convención Constitucional y que fue parte del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se está también transfiriendo, ¿no es cierto?, a cómo va a ser el debate al interior de la Convención. Y eso me parece que es muy importante, ¿ya? Porque finalmente el diseño institucional de cómo se discute, ¿ya? Va a poner el énfasis en cuáles son las instancias y los momentos, ¿no es cierto?, donde se van a ir tomando las decisiones, ¿ya? Por ejemplo, la importancia que tiene la Comisión de Armonización, ¿no es cierto?, que creo que es un punto clave en el texto final, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo todo un debate y creo que el reglamento, ¿no es cierto?, establece que la Comisión de Armonización se va a definir al final, ¿no es cierto?, donde hay una claridad de cuántos miembros la van a componer, de qué patrocinios necesitan para componerla. Entonces creo que eso también genera una claridad desde el principio, ¿ya?, de cómo se va a dar el debate en las distintas comisiones, subcomisiones temáticas. También se establece, por ejemplo, cómo se crean las subcomisiones. Hay una lista de temas de cada una de las comisiones, de qué se va a abordar, cómo se va a abordar, porque son las decisiones que van a tener que ir tomando los colectivos que están representados en la Convención Constitucional, ya sea de partidos
organizaciones en cómo van a distribuir su presencia, su trabajo en esas comisiones, y también es muy importante para los que vamos siguiendo y observando la Convención Constitucional. Entonces, el diseño no es menor en ese sentido, es importante. Y eso confluye en lo que estábamos hablando al principio, que es el reglamento de votaciones, ¿no es cierto? Es cómo se van a votar esos consensos, esos acuerdos que se van a ir construyendo en este procedimiento. Bueno, finalmente, como ya lo hemos dicho, se va a presentar este texto que están trabajando ahora en la Comisión de Reglamento, pero después viene una etapa en la que se van a poder presentar indicaciones y, por supuesto, para tratar de limitar algo y que no sea eterno este debate, se van a poner algunos requisitos para poder presentarlas. Se había hablado, no sé si eso se mantiene firme, de 20 patrocinios para cada indicación, y ojalá sean las menos posibles, si es que son parecidas se puedan fusionar. Pero eso también puede generar que estén mucho tiempo discutiendo. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque se ha puesto un plazo súper acotado para poder redactarlo. Pero también es importante cuánto se van a demorar en aprobarlo. Sebastián. Bueno, el mes de septiembre va a ser el mes para eso. Yo creo que la idea de tener pocas indicaciones a los textos aprobados la próxima semana en general, como se denomina, no va a conseguirse, y posiblemente el próximo viernes nosotros estemos viendo que se aprobaron esos textos y que ahora viene la discusión en detalle, y esa discusión es muy importante. Ahora, hay un tema que esta semana pasó algo desapercibido, que es el intento de la Comisión de Reglamento, que yo creo que es la que más conciencia tiene de su rol y de la importancia del trabajo que está haciendo en comparación con otras comisiones, con el intento de la Comisión de Reglamento, como digo, de generar un cuerpo único que en alguna medida subordinara otras de las propuestas de las otras comisiones. A mí me parece que eso era una idea razonable, en el sentido que la Comisión de Reglamento era la que fijaba el texto matriz, y de ahí habían otra serie de propuestas que se aprobaban o se rechazaban, pero finalmente el texto que sobrevivía era el texto de la Comisión de Reglamento. Pues bien, principalmente por tensiones con la Comisión de Derechos Humanos, lo que va a llegar a la sala son un conjunto de textos, y entonces la coordinación va a ser muy compleja. Y yo veo entonces que lo que viene, bueno, no es fácil, nada es fácil en la convención, hemos visto, pero lo que va a generar mucha discusión, alguna incomprensión de lo que está ocurriendo. Y a mí lo que finalmente me encantaría es que primara un criterio en el cual el reglamento de la convención sea un reglamento para que la convención elabore una nueva constitución, y no otra cosa como pretenden otras comisiones, reformar Carabineros de Chile, o esta cuestión que me parece francamente una traición a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que es levantar la reserva de aquellos que participaron en la comisión Valer. En fin, ese tipo de cosas que no son discusiones constitucionales, a mí me gustaría que la Comisión de Reglamento fuera la que lograra imponer ese criterio, que es un reglamento para la convención, para una nueva constitución, y no más que eso. Patricio, para cerrar. Mira, yo también hubiera querido, creo que es el ideal, tener un reglamento de la convención y que tuviera un capítulo sobre ética, un capítulo sobre comunicaciones, un capítulo sobre participación, un capítulo sobre derechos humanos. Vamos a ver si es posible. Los plazos son cortos. Es probable que no terminemos con un reglamento. Es probable que terminemos con un reglamento general, digámoslo así, el reglamento de la convención y de su funcionamiento ordinario, y tengamos en paralelo un reglamento de ética o un reglamento de participación. No es el ideal. Mis mejores deseos a los que tienen que armonizar esto en pocas semanas, con fiestas patrias entre medio, mi ánimo, mi apoyo psicológico, y también podría ser más que psicológico si se necesita, porque claro, si hay varios reglamentos, es bien evidente que pueden surgir después contradicciones. ¿Cuál aplicamos para este problema? ¿Cuál se impone? ¿Cuál prima? Son mayúsculos desafíos de organizar a 155 personas, hacerlo en 2 meses, la mayoría de ellos esto lo hemos dicho, ¿no es cierto?, sin experiencia previa en este tipo de avatares, lo que le tomó a los viejos parlamentos europeos siglos,
llegar a tener un reglamento. Y en esto, Sebastián, y no es por tirarle una flor después de algunas discrepancias, el que más sabe en Chile probablemente, o el que más ha estudiado los reglamentos legislativos, y el libro suyo es clásico de Sebastián, y llegar al tipo de reglamento que tienen los parlamentos tomó siglos de error y ensayo, ensayo y error. Y aquí en 2 meses hubo que armar algo, es bien difícil. O sea, si está escéptico, Sebastián, hay que preocuparnos más. Sabe mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como siempre, Pamela, Sebastián, Patricio. Muchas gracias, un gusto verlo. Saludos, Sebastián, Patricio. Que tengan un buen fin de semana. El próximo programa va a estar bien sabroso porque ya vamos a conocer esos contenidos, así que vamos a tener mucho que comentar. Que tengan un muy buen fin de semana, pues nos vemos. Nos vemos. Bueno, los dejamos a todos, por supuesto, invitados todos los días conversando con convencionales, qué está ocurriendo en la convención desde adentro y todo el análisis, por supuesto, con nosotros el próximo viernes aquí en Agenda Constitucional.